Bienvenidos a su canal favorito, donde desmenuzamos los romances Moonres intensos y analizamos cada mirada, cada suspiro y cada posible reencuentro. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que su copyright que les tiene a todos al borde del asiento, Podru Kerem Bürsin, nuestro Galup N turco por excelencia, reconquistar el Corazu superíndice 3N de Hande Rafael. Veremos a esta pareja IQ superíndice 3 Nika, que nos robu superíndice 3 el aliento en Senu con diéresis al Capm, volver a brillar junta, esta vez fuera de la pantalla. Rense porque vamos a diseccionar cada pista, cada rumor, cada indicio que nos pueda dar una respuesta a esta pregunta que nos quita el sueu más menos o. Vamos a hablar de los gestos, las indirectas, o serú n directas, las apariciones públicas y por supuesto, de lo que nos dicen las fuentes confiables, y las no tan confiables también copyright n. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, traigan sus palomitas, y a compudgu con diéresis más menos en esta investigación superíndice 3N amorosa. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Asu no te perderás ni un solo vídeo con lo último del mundo del espectáculo turco, las noticias jugosas de tus actores favoritos y por supuesto, los anulisis profundos de los romances que nos hacen suspirar. Vamos, únete a nuestra familia de fanáticos. Ahora hablemos de Kerem y Hande. La ruptura de esta pareja fue, sin duda, uno de los momentos tristes para muchos de nosotros. Verlos juntos en Senu con diéresis al Capm era pura magia. La química era innegable, la conexión superíndice 3N se sentúa a trabu copyright S de la pantalla. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real, fue como si nuestro sueu más menos o se hubieran hecho realidad. Pero como en toda buena telenovela, el final feliz no siempre es definitivo. Los rumores de reconciliación superíndice 3N han estado circulando desde hace meses, alimentados por más menos os detalles que los fans observadores han notado. Desde comentarios en redes sociales con dobles sentidos, hasta likes sospechosos a publicaciones antiguas. Nada se les escapa. Y es que claro, la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿de dónde realmente provienen estos rumores? ¿Son solo ilusiones de fans esperanzados, o hay un trasfondo de verdad en todo esto? Analicemos un poco más profundamente el origen de esta operación Reconquista. Todo comenzó quizás con una simple interacción en Instagram. Un like. Una carita sonriente. Un comentario aparentemente inofensivo. Pero en el mundo del fandom turco nada es inofensivo. Cada movimiento es analizado, ampliado y transformado en una teoría elaborada. Los fans como detectives avezados, juntan piezas, conectan puntos y crean narrativas basadas en migajas de información. Pero no nos quedemos solo con los likes. También están las fuentes cercanas. Esas misteriosas figuras que, amparadas en el anonimato, filtran información jugosa a la prensa rosa turca. Una fuente cercana a Kerem reveló un amigo de Hande comentó: siempre hay alguien que sabe algo, o que al menos dice saberlo. La veracidad de estas fuentes es por supuesto cuestionable, pero su impacto en la opinión pública es innegable. Además, no podemos ignorar el poder de los medios de comunicación. Revistas, programas de televisión y sitios web especializados se dedican a alimentar la especulación, publicando artículos con títulos llamativos y fotos cuidadosamente seleccionadas. A veces estas publicaciones son meras estrategias para generar clics y aumentar el tráfico, pero otras veces pueden contener información real. Analicemos el escenario actual. Kerem, despu copyright S de la separación superíndice 3N, se ha mostrado enfocado en su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una estrella global. Lo hemos visto en producciones de Hollywood, codeándose con grandes nombres de la industria. Hande por su parte también copyright N ha seguido brillando con luz propia, protagonizando exitosas series y convirtió copyright-dose en un referente de la moda y la belleza. Pero ¿qué tan difícil es mantener una imagen pública impecable después de una ruptura tan mediática? ¿Cómo han logrado navegar las aguas turbulentas de la fama sin que su dolor personal se convierta en un espectáculo? Kerem, con su encanto natural y su profesionalismo, ha sabido proyectar una imagen de hombre fuerte y exitoso. Se le ha visto sonriente en alfombras rojas, interactuando con fans de todo el mundo y promocionando sus nuevos proyectos.
Pero, ¿será que detrás de esa sonrisa se esconde un corazón herido? ¿Será que extraña a Ande y sueña con volver a estar a su lado? Ande, por su parte, ha optado por un perfil más discreto. Si bien sigue activa en redes sociales y participa en eventos públicos, ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. Se ha enfocado en su trabajo demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Pero, ¿será que esa actitud reservada esconde una vulnerabilidad? ¿Será que aún le duele la ruptura y necesita tiempo para sanar? Pero, CEU Superíndice 3 Mo han sido su. ¿S vidas amorosas de SPU copyright S de la ruptura? AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien a ambos se les han atribuido diferentes romances, ninguno ha sido confirmado de manera oficial y ninguno ha alcanzado el nivel de intensidad y pasión superíndice 3N que vimos con su relación superíndice 3N anterior. ¿Podrá ser que aún haya sentimientos latentes? ¿Podrá ser que el recuerdo de lo que vivieron juntos aún sea demasiado fuerte? ¿Será que ambos están comparando a sus pretendientes actuales con el recuerdo idealizado de su relación pasada? ¿Será que el fantasma de Senkal Kapm sigue rondando sus vidas amorosas? Los rumores sobre nuevos romances han sido constantes, pero ninguno ha logrado captar la atención del público como lo hizo la relación entre Kerem y Ande. Se les ha vinculado con otros actores, modelos y figuras públicas, pero ninguno de estos romances ha llegado a consolidarse. ¿Será que ninguno de estos pretendientes ha logrado llenar el vacío que dejó la ruptura? ¿Será que Kerem y Ande siguen siendo el uno para el otro a pesar de todo? Una de las teorías muy populares entre los fans es que el tiempo separados les ha servido para madurar y para darse cuenta de lo que realmente valoran en una relación superíndice 3N. Puede que la presión superíndice 3N mediática y la intensidad de sus agendas hayan sido factores que contribuyeron a la ruptura en su momento. Pero ahora, con esa experiencia y una perspectiva diferente, podrán estar mejor preparados para afrontar los desafíos que implica una relación superíndice 3N de alto perfil. ¿Pero será que la madurez es suficiente para superar los obstáculos que llevaron a la ruptura? ¿Será que han aprendido de sus errores y están dispuestos a cambiar? La presión mediática es un factor que no podemos subestimar. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y desgastante. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada. Esto puede generar estrés, ansiedad y afectar la relación. ¿Será que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿Será que Kerem y Ande necesitan encontrar una manera de proteger su privacidad y evitar que su relación se convierta en un circo mediático? Otro punto a considerar es la química innegable que existe entre ellos. Como mencionó copyright antes, la conexión superíndice 3N que transmitúan en pantalla era algo especial. Y esa química no desaparece de la noche a la más menos sana. A veces el destino tiene formas más menosas de juntar a las personas, y aunque hayan tomado caminos separados, es posible que es tu copyright N destinados a reencontrarse. ¿Pero será que la química es suficiente para construir una relación duradera? ¿Será que necesitan algo más que atracción para que su relación funcione? La química es un ingrediente importante, pero no lo es todo. Una relación requiere de compromiso, comunicación, respeto y confianza. ¿Será que Kerem y Ande tienen estos ingredientes en su relación? ¿Será que están dispuestos a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera? Pero, ¿CEU superíndice 3 Mo podrá Kerem reconquistar a Ande? ¿Qué copyright tipo de estrategia podrá utilizar para volver a encender la chispa? Aquí es donde podemos empezar a especular y a imaginar escenarios dignos de una telenovela. Y es que, seamos honestos, todos amamos un buen culebrón. ¿Se la jugará al estilo serenata sorpresa bajo la lluvia? ¿Optará por el clásico viaje romántico a la playa? ¿O quizás apostará por una estrategia más sutil y sofisticada? Primero, la autenticidad es clave. Ande es una mujer inteligente y sensible, y seguro que podrá detectar cualquier intento de manipularla o de fingir sentimientos que no son reales. Kerem necesita ser sincero y mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Debe demostrarle que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse para que la relación superíndice 3N funcione. Pero ¿cómo mostrar autenticidad en un mundo lleno de filtros y poses? ¿Cómo convencer a Ande de que sus sentimientos son genuinos? Segundo, los detalles importan.
Pequeu más menos os gestos de atención superíndice 3n, como enviarle flores en un día especial, escribirle una carta sincera o simplemente estar presente cuando lo necesite, pueden marcar una gran diferencia. Ande necesita sentirse valorada y amada, y Kerem debe demostrarle que se preocupa por ella y que tú dispuesto a hacer un esfuerzo por hacerla feliz. Pero ¿cuál es la línea entre un gesto romántico y una invasión de privacidad? ¿Cómo equilibrar la necesidad de atención con el respeto por el espacio personal? Tercero, la comunicación superíndice 3n es fundamental. Deben tener conversaciones honestas y abiertas sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus miedos. Es importante que se escuchen mutuamente y que traten de entenderse, incluso cuando no es tu copyright N de acuerdo. La comunicación superíndice 3n es la base de cualquier relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Pero, ¿cómo superar el miedo a la vulnerabilidad y abrirse por completo a la otra persona? ¿Cómo expresar los sentimientos sin herir ni ser herido? Cuarto, el respeto es esencial. Ande es una mujer independiente y exitosa, y Kerem debe respetar su espacio y su autonomía. No debe intentar controlarla ni imponerle sus ideas. Debe apoyarla en sus proyectos y celebrar sus logros. El respeto mutuo es fundamental para construir una relación superíndice 3n sana y equilibrada. Pero, ¿cómo equilibrar la necesidad de conexión con la necesidad de independencia? ¿Cómo mantener la individualidad sin sacrificar la relación? Y quinto, no subestimemos el poder del romance. Una cena a la luz de las velas, un viaje a un lugar ex su superíndice 3 tico, una serenata sorpresa. Los clásicos nunca fallan. Ande es una romántica empedernida, y seguro que apreciará cualquier gesto que demuestre que Kerem tú dispuesto a luchar por su amor. Pero, ¿será que Ande sigue siendo la misma romántica empedernida después de la ruptura? ¿Será que ha cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones? Pero ese ayu de las estrategias y los detalles, lo ese importante es que Kerem demuestre que ha cambiado y que tú dispuesto a comprometerse a largo plazo. Ande necesita saber que puede confiar en con diéresis copyright L y que tú dispuesta a construir un futuro juntos. La reconciliación superíndice 3n no será fácil, pero si ambos n dispuestos a trabajar en ello, podrán tener una segunda oportunidad para vivir su historia de amor. Pero ¿será que una segunda oportunidad es posible? ¿Será que el pasado no volverá a perseguirlos? Ahora bien, seamos realistas. También copyright N existe la posibilidad de que Ande ya haya pasado Gina, y que no es tu copyright interesada en retomar la relación superíndice 3n con Kerem. Puede que haya encontrado a otra persona que la haga feliz y que cumpla con sus expectativas. O puede que simplemente prefiera estar sola y enfocarse en su carrera. ¿Será que Ande ya ha encontrado a su príncipe azul en otra parte? ¿Será que ha descubierto que su felicidad no depende de tener una pareja? En cualquier caso, debemos respetar su decisión superíndice 3n y aceptar que no todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, y es mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Pero ¿cómo aceptar que la historia de amor que tanto anhelábamos no tendrá un final feliz? ¿Cómo superar la decepción y seguir adelante? Pero no perdamos la esperanza. Mientras haya una mínima posibilidad de reconciliación superíndice 3n, seguiremos más menos ando con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Y si al final no se da, al menos podremos disfrutar de sus carreras individuales y seguir apoyándolos en sus proyectos. ¿Será que el destino tiene otros planes para Kerem y Ande? ¿Será que su historia de amor aún no ha terminado? En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin reconquiste el corazón superíndice 3n de Ande Eru Rafael, analizando los rumores, los gestos y las posibles estrategias que podrá utilizar para lograrlo. Hemos considerado tanto la posibilidad de un reencuentro amoroso como la de que Ande haya decidido seguir adelante con su vida. Hemos diseccionado cada detalle, especulado con cada posibilidad y analizado cada ángulo de esta fascinante historia de amor, o desamor. Gracias por acompañarme en este viaje de especulación superíndice 3n y pasión superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en copyright pensar. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que Kerem tiene alguna posibilidad de reconquistar a Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme copyright piensan.
Quiero saber si son Team Kerem, Team Ande o Team, que sean felices aunque sea por separado. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Y no olviden dejar un comentario con su teoría favorita sobre la posible reconciliación. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor y esperanza. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, siempre llena de giros inesperados y emociones intensas.